vamos a ver qué hay detrás del regalo de la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos por parte de Francia, más especialmente de los masones franceses. Ese fue un regalo que se hizo desde Francia conmemorando la independencia de los Estados Unidos. Vamos a ver qué hay con respecto a la simbología, cómo fue el proceso, quién la hizo, y tiene sus secretitos, así que es muy interesante y presten atención a las fotos porque hay algunos detalles que tienen que ver con la construcción y su significado. Ese significado que, bueno, no puede ser otra cosa que producto de estas sociedades secretas. Según el autor Bernard Weisberger, Isis inspiró al escultor francés Auguste Barthold, el diseñador de la Estatua de la Libertad. Antes incluso de emprender el diseño de la obra, Barthold buscaba clientes para la construcción en el canal de Suez de una colosal estatua de Isis, la reina celestial de los egipcios. La imagen era la de una mujer envuelta en una túnica con el brazo extendido para sostener una antorcha. En ese momento, de Lesseps estaba negociando con las autoridades francesas y egipcias la asignación de fondos para la construcción del canal de Suez. Barthold quedó tan impresionado por la visión de Lesseps que concibió la idea de erigir una estatua colosal de portador de la antorcha en la entrada del canal, símbolo del Egipto que ilumina Oriente. Según el egiptólogo francés Bernard Mathieu, Barthold se refirió a la colosal estatua que diseñó llamándola Faro, incluso antes de que fuera erigida en Nueva York. Sin duda Barthold conocía la relación entre el faro y la diosa Isis, y por extensión con su estrella Sirio. En este sentido es muy probable que la estatua que representa a una mujer envuelta en una túnica con un brazo extendido para sostener una antorcha fuera la imagen de Isis Faria. De la idea de la colosal estatua en el canal de Suez no pasó nada, probablemente por razones económicas. Pero para nada desanimado, Barthold decidió proponer su proyecto en otro lugar, un monumento masónico que celebraba la amistad entre Francia y los Estados Unidos con motivo del centenario de la Declaración de la Independencia. Parece que Barthold simplemente recicló su proyecto egipcio para Nueva York, rebautizándolo como Estatua de la Libertad que ilumina el mundo. En 1875 se fundó la denominada Unión Franco-Americana con el fin de recaudar los fondos necesarios para la realización del proyecto. Como era de esperar, muchos miembros de la Unión Franco-Americana eran masones, incluido el mismo primo de Barthold, el embajador francés en Estados Unidos. Otros masones directamente involucrados en el proyecto fueron Henri Martin, conde de Tocqueville, y Oscar de Lafayette. El propio Barthold había sido iniciado en la masonería en 1875 en la logia parisina Alsace-Lorraine y se convirtió en maestro masón en 1880. Aunque Barthold fue el diseñador a cargo, la tarea de construir la Estatua de la Libertad fue confiada a Alexandre Gustave Eiffel, el famoso ingeniero estructural que habría diseñado y construido la torre del mismo nombre en París. Eiffel también era masón. Entre otras cosas, también hay que recordar que en 1870 Barthold era asistente personal de Garibaldi, quien en 1880 fue galardonado con el cargo de Gran Maestre General de la Orden Masónica de Memphis Mizraim, y que al año siguiente llegó a Nueva York con su proyecto en el bolsillo. Ahí aprovechó sus referencias masónicas para reunirse con autoridades y personalidades destacadas, y el resultado todavía es visible hoy en la bahía de Nueva York. Un siglo más tarde, en 1984, se puso una placa en la base del monumento para conmemorar el centenario de la colocación de la primera piedra. Además de dos símbolos masónicos, hay un texto que, traducido, dice a grandes rasgos lo siguiente: en este lugar, el 5 de agosto de 1884, la primera piedra de la base de la Estatua de la Libertad que ilumina el mundo fue entregada
con ceremonia por William Brodie, gran maestre de los masones del estado de Nueva York, miembros de la Gran Logia, representantes de los Estados Unidos y del gobierno francés, funcionarios de la Armada, miembros de delegaciones extranjeras y ciudadanos destacados. Esta placa está dedicada por los masones de Nueva York en conmemoración del centenario de este histórico hecho. En un principio, Barthold y Laboulaye, que era el masón francés que se había contactado con él y quien había recaudado los fondos para llevar adelante este proyecto, se referían a la estatua como la diosa Libertas. La diosa Libertas era el nombre de una antigua diosa romana adoptada por los romanos quizás ya en el siglo V a.C. y seguramente en el siglo IV a.C. Se la conocía como la diosa de la libertad, como su nombre lo indica. De hecho, Libertas significa libertad. Y lo que promovía eran los ideales de la libertad personal para hacer cualquier cosa que se sintiera bien. Entonces, incluso eso incluía, valga la redundancia, la prostitución. De hecho, digamos que estaba muy asociado este concepto con esta diosa Libertas. Por otro lado, los esclavos la consideraban su diosa con la esperanza de ganar su libertad. Muchas mujeres que obtuvieron la libertad más tarde se dedicaron a la prostitución para sobrevivir y por lo tanto conservaron a Libertas como su diosa, especialmente si se convertían en sacerdotisas en el culto de Libertas. También fue una diosa de la guerra para luchar por la libertad. Y se refirió a ella varias veces como la diosa de la victoria, porque la libertad debe tener la victoria para sobrevivir. Entonces eso se asoció también con los inmigrantes y pasó a ser como una especie de diosa de los inmigrantes. Entonces ahora ya vamos viendo la concatenación, ¿no? Porque, bueno, toda la idea de inmigración connotaba la idea de libertad. Su popularidad también fue única debido a su doctrina de escuchar oraciones personales. Era algo hacia lo que la mayoría de las doctrinas de las deidades paganas no estaban muy dispuestas. Era la única que aceptaba estas oraciones personales. Bueno, se sabe que esta diosa existió por los registros que quedaron y están los antiguos escritos de Cicerón, en donde nos cuenta sobre esta diosa y su templo en el Camino Aventino en Roma. Se la representaba en algunas monedas romanas con un gorro de libertad, un gorro frigio, y una corona junto con una lanza o a veces una espada. Esas imágenes de monedas no fueron las únicas representaciones. A veces iba bien vestida y otras veces estaba un poco como semidesnuda, tanto en esculturas como en pinturas. Y sabemos que los escritos del famoso historiador romano y senador Cicerón se refieren a Libertas como la madre de las rameras. Bueno, la llamaba así, ¿no? Y Cicerón indica que ella también fue una de las primeras diosas de los griegos, incluso antes de que se desarrollara la civilización romana. Si investigamos un poquito más, encontramos que los griegos habían adquirido conocimiento de esta diosa de imperios anteriores en el Medio Oriente y en Egipto. Esta diosa se llamaba Astoret en hebreo y en la versión griega del Antiguo Testamento también se la llamó así. Astoret se translitera al griego como Astarte, que se convirtió en el primer nombre griego de la diosa hasta que más tarde se le cambió a Afrodita. El término hebreo Astoret era en sí mismo una transliteración del término dialéctico babilónico acadio Ishtar. Ishtar en los tiempos más antiguos también fue referido por el dialecto sumerio como Inanna o Ninanna, que significa la reina del cielo o la señora del cielo. En Canaán esta deidad se llamaba Astarot. Los hititas la llamaron Shaushka y los fenicios inicialmente se refirieron a ella como Astarte. Isis fue el nombre que le dieron los egipcios.
Y así es como la diosa se presentó a los primeros griegos, digamos. Y conocemos esta transformación en parte debido a los textos escritos encontrados por los arqueólogos, además del estudio de los rasgos y las descripciones del carácter de la diosa, porque ya sabemos que estas deidades se comportaban como humanos. Bueno, todas estas deidades eran en realidad una sola diosa y estaban asociadas con el planeta Venus. La mayoría tenía raíces del lenguaje fonético en los aspectos de transliteración del nombre Ishtar, y eso permaneció así hasta que los griegos lo cambiaron por Afrodita, que es bastante diferente. Más tarde los romanos se refirieron a ella en latín, inicialmente como Libertas y luego como Venus. Cuando fue pasando el tiempo y aceptaron algo más que las doctrinas de la libertad. Bueno, Ishtar fue presentada a los griegos como Astarte, vimos, a través de los fenicios. Y se puede ver que el linaje de la diosa griega y romana del planeta Venus se remonta a la antigua Babilonia, de alrededor del 3000 a.C. Aparentemente los griegos y más tarde los romanos optaron por honrar inicialmente solo una parte del carácter y las doctrinas de Ishtar, que les atraían en esos primeros años antes de que establecieran sus imperios. La doctrina de la libertad personal de Ishtar fue lo que realmente impresionó tanto a los griegos como a los romanos, por lo tanto eligieron adorar solo ese aspecto de su carácter. Con el paso del tiempo, las siguientes generaciones de griegos encontraron que las otras doctrinas de Ishtar eran atractivas y la incorporaron a su panteón de deidades como Astarte o Afrodita. Más tarde los romanos hicieron lo mismo y se refirieron a ella como Venus. Parece que el atractivo de Ishtar era su doctrina del sexo santo, digamos, o la salvación mediante relaciones sexuales santas con una sacerdotisa o un sacerdote del templo como medio de purificación y santidad. Por supuesto, esto suponía pagarle a la sacerdotisa o sacerdote y así se sancionaba oficialmente y por lo tanto la prostitución santa quedaba regularizada, digamos. Entonces, Ishtar introdujo todo ese concepto. Es por eso que Cicerón se refería a ellas como la madre de las rameras. Y se consideraba, bueno, que ellas eran parias sociales, por lo que también se la conocía como la madre de los exiliados. Posteriormente, esto se equiparó con la idea de inmigración. Entonces, naturalmente, Ishtar o Libertas fue conocida como la madre de los exiliados, la madre de los inmigrantes, no solo en Babilonia, sino más tarde en Asiria, Egipto, Grecia y Roma. Ishtar era la diosa principal de Babilonia y no había otra diosa más honrada que ella. Se la equiparó con casi el mismo poder que el dios principal de Babilonia, el dios Sol, Utu, también conocido como Shamash. Y en años posteriores la popularidad de las principales deidades masculinas cambiaría. Y entonces el más famoso y prominente durante los tiempos de Israel fue Baal, también llamado Marduk. Ya vimos esto de que Baal es un título y después viene el nombre, entonces tenemos a Baal Marduk, y bueno, y así los diferentes nombres que se le iban dando. Y este fue identificado con el planeta Marte y fue llamado el dios de la guerra. Su nombre significa el señor del aire por sus poderes superiores y la supremacía del aire, y se afirma que tanto él como Ishtar y todas las demás deidades volaban entre y desde las estrellas del cielo. Bueno, Ishtar era una deidad multifacética. Ante todo, fue querida tanto por los corazones y por las mentes de los babilonios debido a su dedicación principal a todo lo que era la libertad, y podríamos agregar después, como dijeron los romanos, también agregarle el libertinaje. Por esto de, bueno, haber introducido el concepto
de la eliminación de los pecados mediante la práctica de relaciones con la sacerdotisa o con representantes de la diosa, o incluso con la protección que la diosa le daba a las prostitutas, pero desde un punto de vista como benéfico se veía. Bueno, entonces todo esto está representado en la estatua de la libertad, porque es Libertas, es Ishtar, es Isis, Semiramis, Astarte, todas que son la misma. Venus, por supuesto, también representada ahí. Y volviendo a la estatua, bueno, entonces podemos decir que se desarrolló a partir de las más altas doctrinas de la masonería. Y esta iluminación, digamos, tomó su forma en varios símbolos que se encuentran en la propia escultura. Y tenemos, por ejemplo, que lleva una corona de 7 picos. Y este símbolo debía representar la iluminación que llevaba en su momento el dios sol babilónico o sumerio Utu-Ushamesh. La idea era que la iluminación ocultista de este dios del sol pudiera ser enfocada por cada uno de los 7 picos de la corona. Cada pico destellaría esta iluminación ocultista a cada una de las 7 horas o grandes masas de tierra de todo el mundo, es decir, los continentes. En otras palabras, cada pico destellaría la iluminación ocultista en un continente en el planeta y sería representativo de una de las 7 grandes tierras, digamos, del planeta. Eso es lo que representa la corona. Después lleva en una mano, lleva como unas tablas, y hay un error muy común que es confundir esto con las tablas de los 10 mandamientos. Pero bueno, no son los 10 mandamientos, no son esas tablas. Las tablas que lleva están grabadas con unos números romanos correspondientes al 4 de julio de 1776. Y según el historiador de la estatua, Marvin Trachtenberg, en su libro La Estatua de la Libertad, las tablillas representan una noción genérica del concepto de derecho. Y esto no hay que confundirlo con las leyes de Moisés. Bueno, la masonería habla un poco de las 3 religiones abrámicas como religiones promotoras de leyes, pero la masonería trata de sintetizar todas las religiones en un enfoque central y la idea de ley en general. De ahí que las tablillas que sostiene la estatua tengan ese significado general según ellos cuentan, ¿no? Eso es lo que supuestamente quisieron hacer con eso que lleva ahí, ¿no? Con representar al derecho o la ley. Son las tablas de la ley, pero no las de Moisés. Bueno, después ella está vestida con una túnica. En la planificación original, la Estatua de la Libertad se diseñó para hacer en colores y iba a llevar unas túnicas reales en escarlata y púrpura. Pero bueno, por razones monetarias, la estatua se hizo de cobre. Entonces el uso de cobre excluyó el uso de cualquier esquema de color. Entonces se abandonaron los planes originales de las túnicas escarlata y púrpura. Y la vemos con este cobre que está siempre verde. Y algunos lo asocian con el dólar por el color, pero bueno, eso ya es especulación, ¿no? Porque además dicen que el símbolo o el signo del dólar, que es una S atravesada por 2 barras o a veces por una, sería el nombre Isis, porque en realidad la S y los 2 palitos no tienen nada que ver con la palabra dólar. Entonces, bueno, dicen que ese signo o ese símbolo representa a Isis, que el color verde también estaría relacionado con la Estatua de la Libertad, que está verde, pero bueno, está verde porque es de cobre. Y bueno, limpiar eso siempre va a estar verde. Eso es especulación, así que no podemos saber si es así o no. Tiene sentido, ¿no? Cuando uno lo escucha y además teniendo en cuenta toda la simbología que esta gente maneja, bien podría ser, pero esto no está
dicho en ningún lugar, ni por ningún estudioso, ni nada. Son especulaciones que circulan por ahí. Bueno, después tenemos, por supuesto, la antorcha. Y originalmente fue diseñado para hacer una copa de oro llena de vino de la libertad. Bueno, esta copa de oro quedó en la planificación y, bueno, se empezó a hacer en realidad. Pero antes de terminarla y de enviar toda la estatua, las autoridades del puerto de Nueva York preguntaron si podría haber algún tipo de modificación para permitir que se diseñara una llama o una luz eterna en la estatua para que los barcos pudieran usarla como nave de navegación nocturna, es decir, una especie de faro que, como vimos, tenía que ver con aquello del faro que estaba relacionado también con Isis y con la estrella Sirio, o sea que no estaba tan fuera de lo que en un principio se había pensado. Y esto es lo que nos cuentan. Hay que ver si realmente fue un pedido de las autoridades del puerto. Pero bueno, está muy ligado con la simbología también. Bueno, entonces Barthold consintió en hacer estas modificaciones y lo transformó en esta antorcha o en esas llamas, y se podía utilizar un gas natural, digamos. Entonces la antorcha que vemos hoy es en realidad el mismo tipo de diseño de copa que se usaba en la antigüedad para tomar vino. Tenía un asa para la taza en la parte inferior y el asa se parecía mucho a un palo. Y el aspecto dorado en sí se modificó nuevamente para adaptarse a las necesidades de las llamas de gas natural. Bueno, hay un tema con lo que pasó después, porque se vendió la copa de oro original, porque en un principio iba a ser de oro. Entonces esta copa de oro original y real se le vendió al zar de Rusia, el zar Nicolás. Y en 1917, durante la Revolución Rusa, el gobierno comunista tomó posesión de esta taza y permaneció en manos rusas, pero en 1997, según algunos informes, el gobierno ruso la ofreció a la venta para ayudar a pagar las deudas externas de Rusia. La verdad es que, bueno, no se sabe si se vendió o no se vendió, solo se sabe que la copa aún existe, pero no hay más datos al respecto. Pero curioso lo que pasó con la taza de oro. Se la llama Madre de los Exiliados, que es un término que surge de un poema de Emma Lazarus, y en su famoso poema sobre la estatua se refiere a esta mujer, digamos, como la madre de los exiliados. Y el poema está obviamente vinculado de manera indeleble a la estatua con los inmigrantes de todo el mundo. Pero curiosamente, bueno, la estatua es la patrona santa de los inmigrantes en todas partes. La diosa babilónica Ishtar era la diosa patrona de los inmigrantes en Babilonia, porque como diosa de la libertad personal traía esperanza a los inmigrantes que buscaban tener una vida mejor en Babilonia. Lo mismo, bueno, pasa con esta madre de los exiliados. Entonces, vemos cómo todo cierra, ¿no? Curioso cómo la antigüedad y la modernidad se entrecruzan. Y siempre volvemos al origen, a Sumeria y sus dioses. Todo siempre nos lleva a ese mismo lugar. Y bueno, todo se originó ahí, ¿no? Por algo es. Y como dato, aparte de lo que ya vimos, se puede ver en las fotos que la estatua está sobre una estrella de 11 puntas, que no es simplemente una estrella, eso era un fuerte que existía ya anteriormente, del año 1811, casualmente, y se edificó esta estatua sobre ese fuerte que estaba ahí para la defensa de Nueva York. Así que no se lo tiró abajo, se lo utilizó, y no es algo usual que se utilice una estrella de 11 puntas. Normalmente se puede hablar de 10, se puede hablar de 12. La de 11 es bastante rara, pero tiene que ver con este fuerte que ya existía.
Y como otro dato, bueno, ese intento por utilizar la antorcha como faro, finalmente no funcionó porque no daba la potencia de la luz que emanaba para tener este funcionamiento, así que nunca se utilizó como tal, si bien existía esa idea, así que nunca iluminó esa antorcha. Sabemos que de todas formas no ilumina. Así que, bueno, esa fue la simbología, la historia de la Estatua de la Libertad, de la que encontramos réplicas en varias ciudades, no solamente en París. Las hay en bastantes lugares idénticas y otras que no son idénticas pero son muy parecidas porque obviamente todo surge, como dije recién, todo surge de la antigua Sumeria, de aquellas diosas que son siempre la misma con diferente nombre y que tienen estos atributos. Así que si miramos vamos a encontrar siempre una estatua de la libertad exactamente igual o parecida en muchos lugares.